Bien, tengan buenos días. Ya el licenciado ya les dijo cuál es la situación, más o menos tengo una idea de qué se trata, pero sí, yo necesito que pongan atención en esta clase, porque como bien dice el licenciado, es cambio de página, es otro capítulo más dentro de enfermedades transmisibles, en donde vamos a hablar de nueva información, alguna de ellas con nombres parecidos a bacterias, pero con otra connotación, porque vamos a hablar de hongos. Entonces, yo les pediría que guardaran silencio. Eso me va a permitir a mí concentrarme y las ideas que me sean más claras de transmitir a ustedes. Y si usted pone atención a esta clase, le va a facilitar, se los prometo, se les va a facilitar el resto de clases de micología, que son 5. Desde ya voy a decir, el libro texto Yagüez que ustedes tienen no va a ser considerado como libro para consulta de este tema. Yagüez es una microbiología y las microbiologías tienen la peculiaridad que profundizan muy bien en la parte de bacterias, en la parte de virus, pero cuando ya entramos en áreas como la micología, ahí se quedan cortos. Yagüez solo tiene un capítulo de 76 páginas y lo que está ahí, si bien hay algunas cosas que yo las voy a retomar para el componente de esta clase, hay otras que son imprecisiones, le llamo yo, y que no están acorde a lo que ahora se maneja en micología. Esta clase ha sido preparada utilizando los libros textos que nosotros tenemos para diagnóstico micológico, que es la materia que se imparte al laboratorio clínico, y utilizamos la bibliografía de los micólogos mexicanos, el doctor Arenas y el doctor Bonifaz, que están cambiando sus libros, están actualizando sus libros cada 2 años. Entonces, tenemos la micología de Arenas del 22 y la Bonifaz del 20, y entonces nos permite tener un conocimiento o una información lo más apegado a la realidad actual en el área de micología. Por esa razón, insisto, no voy a tomar en cuenta respuestas basadas en Yagüez, porque no tiene esas imprecisiones y no sé si en algún momento pueda hacer una pregunta que ustedes encuentren información en Yagüez y que vayan a contestar como Yagüez, va a ser considerado como malo. Así las cosas. La otra situación es que para comprender esta clase no solamente es un capítulo, son varios capítulos. Y como digo, se ha sacado de una micología o de micologías médicas, hay más información que a ustedes no les interesa. Yo lo he enfocado a los objetivos de su clase y por lo tanto lo he acomodado a esa información básica que necesito que ustedes tengan. Ahora, si ustedes siguen platicando, jóvenes, yo les digo, ok, tales capítulos del libro y se acabó el problema. Ya se los pedí, por favor, que guardaran silencio. Si ustedes no me colaboran en eso, para mí me es tan fácil como decir, vayan y lean estos y estos capítulos del libro del doctor Bonifaz, del libro del doctor Arenas, y hasta se me puede ocurrir el Tratado de Micología Médica de Rippon y el Tratado de González de España, por ejemplo. O sea, se me puede ocurrir muchas cosas. Y como repito, la base está en esos 2 libros, pero también hay más información que se ha sacado de otros libros de micología, a los que ustedes no van a tener acceso porque han sido adquiridos con fondos propios, pero que yo se los puedo prestar para que les saquen copia y voy a hacer preguntas de eso. Así que por favor, no es una amenaza, solamente les estoy pidiendo que pongan atención. Simplemente olvide ahorita psicología y piense que hora y media de estarme oyendo le va a servir para 5 clases de micología que siguen.
¿Hacemos el pacto? Vale, entonces arrancamos. Generalidades de hongos. Cuando hablamos de hongos, ¿qué viene a ustedes a la mente? ¿Qué les viene a la mente? Comida o tiña. Y los anuncios, cuando sale el pie así que están rascando, o de repente dice, tiene candidiasis, no sé qué. Ajá. Pero también generalmente asociamos, como digo, a comida, o cuando vamos al campo, que vemos los hongos de sombrillita, de todos los colores. O bien, si me permiten, o bien, como digo, una carne con salsa de hongos. Todos estos son hongos, ciertamente, pero son de los llamados macromicetes, es decir, que nosotros los vemos en bruto, así, la estructura como tal. Pero la micología médica no estudiamos macromicetes, estudiamos micromicetes, o sea, hongos que son microscópicos y que sus estructuras obviamente no son de una sombrillita, pero tienen estructuras microscópicas diferentes, pero que tienen características similares como para pertenecer al mismo grupo, al mismo reino. Entonces hablamos de micromicetes. Micetes es un término relacionado a hongos. Entonces, micro son microscópicos. Bien. Hay diferentes morfologías, hay diferentes formas de cómo se agrupan sus estructuras, y básicamente es eso lo que nos sirve a nosotros para identificar a un hongo. A diferencia de bacterias, que hay necesidad de hacer pruebas bioquímicas, por ejemplo, las que ustedes hicieron la otra vez antes de vacaciones, que cambiaron de color y se fueron a una tabla y dijeron qué bacteria era. Con el caso de los hongos esto no aplica. Con el caso de los hongos nosotros tenemos que saber cuál es la morfología que tiene, la estructura básica que tiene, pero más que eso tenemos que saber cuáles son las estructuras de reproducción que tiene y qué forma tienen esas estructuras de reproducción y en qué forma se agrupan o se disponen, como para poder decir entonces es el hongo fulanito de tal. En ese sentido, cuando ustedes reciban las siguientes clases, yo ahora voy a dar la base, cuando reciban las siguientes clases, de cada hongo le va a ir diciendo características de estructuras microscópicas que tiene, porque eso es lo que sirve para identificar, no hay otra cosa. En la mayoría de situaciones esto es así, y por lo tanto a veces suena, les trae bastante, se les carga bastante de información, pero no hay otra manera de hacerlo. Los objetivos son 2, 4, 6, 8, son los que están en su manual, en su programa, así que los buscan. Si le alcanzaron a tomar fotos, bueno, pero si no, ahí están en su programa, búsquelos. Las 8 le vamos a dar cumplimiento el día de hoy. ¿Qué vamos a decir primero? Que los hongos son estudiados en esta rama de la ciencia que se llama micología. Mico, que viene del griego, que significa hongos, y logía, que es estudio. Entonces la micología es la ciencia que estudia a los hongos en general, de todo tipo de hongos, que más o menos son como un poquito menos de 100.000 especies, y de esos 100.000 especies más o menos son como 90 los que se han aislado de casos en humanos, causando ya propiamente de importancia médica, hay como 90, y de esos 90 más o menos 50 son las especies de hongo que han sido o que se reportan con más frecuencia como causantes de enfermedades en el humano. Voy a hacer un comercial, dicho sea con orgullo de decir que la Facultad de Medicina, el Departamento de Microbiología y la sección de Micología, a la que pertenecemos las personas que damos este componente,
Con orgullo decimos que tenemos una micoteca, que es una colección de hongos nada despreciable, que de esas 50 especies hemos llegado a tener hasta 35 por lo menos, que se nos murieron por la pandemia y después todo este relajo, pero que estamos en ese proceso de levantar cadáveres y tratar de volver a tener esa colección tan bonita de hongos con la que contamos. Pero bueno, eso es un comercial. Y sirva también para decir que la sección de micología hacemos exámenes micológicos gratuitos. Si ustedes tienen una lesión que ustedes creen que sea hongo o que el médico les sospeche que sea hongo, pues ahí lo hacemos. Los resultados son confiables, confidenciales y gratis. Así es que el comercial nos sirve a nosotros para renovar nuestros cepas y les sirve a ustedes, a la comunidad universitaria, porque un examen de hongo no es barato y pues ayudamos en algo. ¿Cuál es la parte de la micología que nos interesa? Les dije, la micología médica, que es la parte de la micología que estudiamos los hongos de interés médico porque causan enfermedades en el humano. Si hablamos un poquito de historia del estudio de los hongos, vamos a decir de que en algún momento de la vida los hongos fueron clasificados como bacterias, ubicados en el grupo de las bacterias. Pero hay una diferencia fundamental con las bacterias y es el hecho de que los hongos son eucariotos. ¿Y las bacterias qué son? Procariotes. Cuando hablamos de eucariote y procariote estamos refiriéndonos a la presencia o ausencia de qué estructura, de un núcleo con membrana nuclear, ¿verdad? O sea, un núcleo verdadero. Entonces los hongos son eucariotos y por lo tanto fueron sacados de ese grupo. Posteriormente, o dentro de esa historia, de esta parte de la vida que les digo, también fueron clasificados como plantas, porque tienen algunas similitudes con plantas. Pero hay una diferencia, y es que las plantas son los únicos seres autótrofos. ¿Qué significa eso? Capaces de producir sus propios alimentos, porque las plantas son las únicas que hacen fotosíntesis, ¿verdad? Y los hongos no lo hacen. Los hongos son heterótrofos, o sea, necesita, al igual que nosotros, necesita que le demos la comidita, porque no son capaces de fabricar su propio alimento. Entonces, esa diferencia lo hizo sacarlos de las plantas, porque no cabían ahí, y fue como en 1969, ya hace bastante tiempo, fueron ubicados en este reino fungi o fungi, como lo quiera pronunciar. Los hongos en general, estoy hablando ya como reino fungi, tienen un papel fundamental en la cadena alimenticia. ¿Se acuerdan de la cadena alimenticia? Que habían organismos productores, consumidores y los otros descomponedores. ¿Se acuerdan? Toda la materia orgánica llega a la naturaleza y es descompuesta y se incorpora a través de la naturaleza. Esa descomposición de ese producto orgánico es llevado a cabo por hongos. Entonces, básicamente, de esos chorromil de especies, ¿cuántas les dije que había? Como 100.000. De ese montón de especies que hay, tienen un papel fundamental en la naturaleza. Ahora, que algunos de estos nos causen daño, pues no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Entonces, en esa parte, y sobre eso, entonces, son las que vamos a estudiar nosotros. Hablemos de características generales de los hongos. A ver, ¿qué vemos aquí? Que tiene una estructura redonda, color azul, que decimos que es el núcleo. Entonces, por tener núcleo son eucariotes. Pero además tiene, la célula como tal, tiene una serie de organelos. Por ejemplo, tiene ribosomas. ¿Las bacterias tienen o no tienen ribosomas? Sí tienen, pero son 70S. Los hongos tienen ribosomas 80S. Una diferencia
con bacterias. Además, tienen organelos, otros organelos como mitocondrias, retículo endoplásmico, complejo de Golgi, tiene membrana citoplasmática y tiene una pared celular. Y es esta que usted está viendo acá, esta de color rojo. Si usted se fija en este dibujo, está esta célula y está este otro dibujo. Aquel redondo, por tener un solo núcleo, ¿cómo la clasificaríamos? Unicelular, o sea, una célula, un núcleo. Y esta otra, ¿cómo sería? Pluricelular, porque hay varias células, varios núcleos. ¿Estamos ahí? Si se fija, hay una morfología redonda y hay otra que es como un tubo. Cada una de estas morfologías tiene nombre. Esto es una levadura y esto es una hifa. ¿Estamos ahí? Va. Si hablamos de la pared celular de los hongos, es importante recordar su composición, porque muchos de estos compuestos son importantes en la virulencia de un hongo. ¿De qué está compuesta la pared celular? Está compuesta de beta-glucanos, de mananos, proteínas y quitina. La quitina es un compuesto que le da rigidez a la estructura, es decir, es la que le mantiene la forma al hongo y no le permite llevar a cabo fagocitosis. Da rigidez y por lo tanto se va a hacer esta morfología toda la vida y no va a poder fagocitar. La alimentación de los hongos se lleva a cabo por absorción. Bien, la membrana citoplasmática de los hongos también tiene un compuesto especial que hay que conocerlo. Se llama ergosterol. Las membranas citoplasmáticas de la mayoría de células, incluyendo la nuestra, como esterol tienen colesterol, pero los hongos tienen, ¿cómo se llama? Ergosterol. Y esto es importante al momento de que los fabricantes de medicamentos antimicóticos o antifúngicos, hay muchos que están enfocados a atacar al ergosterol. Y son medicamentos como más específicos, digamos, porque van a esa parte de la estructura de la membrana citoplasmática y es específico para ese compuesto. Esto es de fármaco, pero solo se los traigo a cuenta para que valoren la importancia de conocer y diferenciar una cosa con la otra. Bien. Pared celular de los hongos, les dije que tenía. Ajá. La primera, amén. Beta-glucanos, mananos, proteínas y quitina. Muy bien. Si hablamos de mananos, y proteínas, están en una capa junta, que son las llamadas manoproteínas. Por si lo encuentran, no es más que esa combinación que les he hablado. La membrana citoplasmática, que les dije cuál era el componente importante y que diferenciaba a los hongos, ergosterol. Bien. ¿Qué morfología les dije que tenían los hongos? Levaduras e hifas. Muy bien. Las levaduras, que ya dijimos que eran estructuras esféricas, como esta que usted está viendo aquí, pero pueden ser esféricas, ovaladas, cilíndricas. Levadura. Unicelulares. Se reproducen por gemación. Si usted se fija, aquí hay una mamá y una hija. La levadura grande es la mamá, la hija es la chiquita. Es por gemación.
Cuando estas levaduras crecen en el laboratorio, hay algunas levaduras que tienen cápsula, lo vemos acá. La diferencia entre esto y esto es que aquí usted le ve un halo claro alrededor y eso es cápsula. Hay un género importante en micología que se llama Cryptococcus, que es el género de prototipo, digamos, de levadura capsulada. Pero bien, indistintamente tengan o no cápsula, cuando crecen en el laboratorio, lo hacen formando colonias de este tipo. A ver, ¿a qué se parece eso? A colonias de bacteria. Es tan similar a una colonia bacteriana que con mis propios ojos yo no puedo decir, esta es bacteria, esto es hongo. Quien dice que lo puede hacer, miente. Porque para poder decir que esta colonia está formada por levaduras o por bacterias, yo tengo que verla al microscopio. Entonces, este tipo de colonias recibe el nombre de colonia levaduriforme. Un hongo que microscópicamente sea una levadura va a dar origen a colonias levaduriformes. Quiere decir que si yo hago una preparación a partir de esta colonia, es una preparación que se llama suspensión, que usted la va a hacer en el laboratorio la próxima semana o dentro de 2 semanas. En esa preparación usted va a ver estas estructuras, que dicho sea de paso, los va a ver en 40 por. ¿Por qué razón? Porque los hongos, a diferencia de las bacterias, también está en el tamaño. Los hongos son mucho más grandes que las bacterias. Pueden medir hasta 80 micras. Las bacterias andan en promedio 1 micra. Por eso lo vemos en 100 por. Pero los hongos los vamos a ver en 40 por. Hago esta aclaración porque en el laboratorio no vayan a cometer el error de quererlo enfocar en 100 porque van a dañar el objetivo del microscopio. Vale. Entonces, las levaduras producen colonias que, ¿cómo le dije que se llamaban? Levaduriformes. Muy bien. Ahora, la otra morfología es la de hifa. La hifa en general es una estructura tubular, pero de la hifa hay 2 tipos de hifa. Hay una clasificación en base a la presencia o no de tabiques. En base a esa característica, tenemos que hay hifas cenocíticas y hay hifas que son tabicadas o septadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una u otra? Una hifa cenocítica es una estructura tubular en el que fluye protoplasma y sus organelos andan libremente en todo ese tubo. Tiene ramificaciones y de igual manera anda circulando organelos, nutrientes, protoplasma y demás. Eso es una hifa cenocítica, la que en general no tiene tabiques. Veamos la foto. Esta es una hifa cenocítica, no tiene tabiques. Aquí está ramificado y no hay tabique. Pero los que están aquí adelante, ven esto, una rayita. Eso es un tabique. Entonces, licenciada, ¿me está diciendo que no tiene? Sí. En general, las hifas cenocíticas no tienen tabique, excepto cuando el hongo necesita especializarse para reproducirse o para separar lo que está dañado de una porción que esté sana. Entonces, cuando este hongo está en un ambiente ideal para reproducirse, entonces hace tabique, corta, se separa del resto y empieza a reproducirse. Es como que un grupo de jóvenes y de repente uno decide casarse, entonces ya va a dejar la parranda y entonces pone límite, pasa y empieza a reproducirse, se casa y se reproduce. O se está muriendo y
pues no irme en la colada, entonces pongo límite para que se muera todo lo demás, pero yo sigo sobreviviendo. Entonces, en esos casos va a haber un tabique. Pero en términos generales, insisto, una hifa cenocítica no tiene tabique. Así lo manejamos. En cambio, la hifa que es tabicada o septada, porque tiene tabiques o septos, que son esos como separaciones, se ve algo así. A lo largo de la hifa se ven esas separaciones. Ahora usted me va a decir, mire, entonces no hay comunicación entre un septo y otro. La respuesta es sí, hay comunicación. En ese septo, en esa división que hace, en este caso, hay una especie como de puerta que se llama poro septal, que es precisamente el acceso que tiene para que vaya siempre fluyendo los nutrientes, protoplasma y dependiendo del poro, también algunos organelos. El septo de una hifa cenocítica es como un muro, o sea, es cerrado y no hay comunicación con el pedazo que ha separado. En cambio, el septo de una hifa tabicada, repito, está esa especie como de puerta. ¿Cómo se llamaba? Poro septal. Muy bien. Indistintamente la tipo de hifa que tenga, sea cenocítica o sea tabicada, el conjunto de hifas microscópicas, yo las veo porque el conjunto recibe el nombre de micelio y es algo macroscópico. Por eso las colonias reciben el nombre de colonias miceliales, de micelio, miceliales. Las colonias miceliales tienen diferentes colores y diferentes aspectos. En algún momento usted ha visto cuando se pudre una fruta que se le salen unos pelitos verdecitos o blancos, o en la cortina del baño o en el jacuzzi o donde usted en la bañera unos puntitos negros, si no hace bien la limpieza del área, por supuesto. Esos son hongos. Entonces son colonias miceliales, tienen diferentes colores, diferentes aspectos. Este, por ejemplo, es de color blanco con puntos negros y de aspecto algodonoso, porque parece una torunda de algodón en el medio de cultivo. Hay otras que parece un pedazo de terciopelo, entonces se dice son aterciopeladas. Hay otras que parece un poquito de polvo que está ahí amontonado, son colonias polvorientas. Hay otras que es una mezcla entre polvorientas y algodonosas, como lo vemos acá. En el centro es algodonosa, alrededor es polvorienta. Hay otras que dan el aspecto del vello de ratón, y así se describen colonias con apariencia de vello de ratón, más que son entre negro o gris oscuro. Entonces, la apariencia, el color de la colonia nos ayuda en el momento que estamos tratando de identificar al hongo, pero es una característica macroscópica, pero que no es solamente ese el criterio, sino, como digo, la base es microscópica. Entonces, el color de la colonia les digo que puede ser diverso. Hay colonias anaranjadas, hay colonias blancas, beige, verdes, diferentes tonalidades de verde, grises, negras, en fin, una diversidad de colores. El micelio. Hay otra característica de hongos que es la producción de pigmento, que es otra cosa diferente a micelio. El pigmento es una capacidad que la capacidad de producir pigmento es no la llevan a cabo, no la tienen todos los hongos. Hay hongos, por decir este ejemplo, que cuando usted ve el micelio es de color blanco, pero cuando le ve el reverso, en el área del medio de cultivo le ve un color diferente. ¿Aquí qué color lo ve? Como morado. Entonces este dice, este es un hongo que produce pigmento. El pigmento es diferente a color de micelio. Color de micelio es lo peludito que estoy viendo, ¿qué color tiene ese peludito? Y el pigmento yo lo veo al revés.
al reverso, o sea, en la parte del medio de cultivo. La presencia de pigmento, el color que tiene ese pigmento es un detalle que sirve también para identificación. Cuando usted vea, por ejemplo, algunos hongos que vamos a conocer en el transcurso de la materia, les van a hablar de un ejemplo típico de hongo que es fundamental y que es importante esta característica, puesto que ayuda mucho para identificación. Bien. Entonces les dije que las que eran tabicadas, ¿la puerta cómo se llamaba? Poro septal. Bien. Los hongos que tienen morfología de la unidad básica estructural microscópica es una hifa, daban colonias que se llamaban miceliales. Bien. Esas colonias miceliales, están formadas por micelio, que es el conjunto de hifas. Tenemos que conocer que de ese micelio hay dos tipos. Hay uno que está metido en el sustrato, en nuestro caso en el laboratorio, en el medio de cultivo, que es el micelio sumergido, y hay otro que sobresale del sustrato, del medio de cultivo, que es el micelio aéreo. Al micelio aéreo también se le da el nombre de micelio reproductivo. Bien, si les digo que tiene sumergido y aéreo y que el sumergido está adentro del sustrato, ¿qué función tendrá? ¿Cómo qué función tendrá ese micelio que está adentro, donde está la comida? ¿Sirve de sostén del aéreo? Sí, pero si hablamos de en cuanto a que está dentro de la comida, hace las veces de una raíz y entonces le ayuda, es el encargado de llevar a cabo la nutrición del hongo. Entonces, ¿cómo se nutrían los hongos? Les dije, ¿cuál era el mecanismo? Absorción. Entonces, está el micelio adentro del agar, por ejemplo, y esas raíces, ese micelio sumergido es el encargado de absorber los nutrientes. En cambio, el micelio aéreo o reproductivo, su nombre lo dice, que llevará a cabo la reproducción. Es en ese micelio en donde se encuentran las estructuras de reproducción del hongo, que son la base para nosotros en el laboratorio identificar. ¿Estamos ahí? Vale. Cuando hablamos de morfología de hongos, también hay otro dato que tenemos que contemplar, y es que en las hifas que son tabicadas existe otra clasificación en base al color de esas hifas. Hay hifas tabicadas que no tienen color y son las llamadas yalinas, y hay otras hifas tabicadas que tienen color propio, es un color café, producto de la melanina, de grandes cantidades de melanina que tiene, y esas son las hifas pigmentadas o dematiáceas. Dematiácea, no dermatiácea. El prefijo derma significa piel y dematiácea no tiene nada que ver con la piel. Hago esta aclaración porque en algún momento de la vida, también en los tantos años de estar aquí, han habido demandas porque en el examen han contestado dermatiácea y quiere que se le tome buena, y eso es una letra la diferencia, sí, una letra de diferencia, pero que le cambie el significado a la palabra. Entonces, pigmentadas o dematiáceas, D-E-M-A-T-I-A-C-E-A-S. Lo deletré bien. Va. Entonces, conozcámoslas. Una hifa yalina, dije, no tiene color.
y una hifa tabicada pigmentada tiene color café. Ahora usted me dirá, licenciada, me está diciendo que no tiene color y ahí yo lo estoy viendo azul. Cierto, ciertamente está viendo el azul. ¿Por qué? Porque cuando hacemos preparaciones para verlas al microscopio, el reactivo se llama lactofenol azul algodón, en donde el azul de algodón es el colorante. Y si es azul de algodón, ¿de qué color se van a ver? Azules. Simple. En cambio, las hifas tabicadas pigmentadas son de color café, siempre. Fíjese, estoy hablando de hifas. Todo lo demás, y las hifas son estas, las estructuras tubulares. Las otras estructuras que usted está viendo ahí, no, en este momento no le hagan caso. Solo fíjese en esto. Hifa tabicada hialina, hifa tabicada pigmentada. Cuando entonces hablamos de morfología de hongos y hablamos de un hongo que tenga hifa tabicada, lo correcto que debe de contestar es que hay hifa tabicada, si la hifa es tabicada hialina o tabicada pigmentada. Esto es como en bacterias. No solamente puede decir, es un coco. No, tiene que decir coco gram positivo, coco gram negativo, bacilo gram positivo. Igual aquí. En el caso de las hifas tabicadas, siempre debe de escribirse la otra clasificación en base a color. En el caso de las hifas cenocíticas, esto no se hace. ¿Por qué? Porque todas las hifas cenocíticas son hialinas. En las hifas tabicadas es la que hay esa variación. ¿Sí? Vale. Aquí está la palabra, dematiacio. Para que por si no lo habían escuchado, aquí está. Otra forma de llamarle, dice, son hongos feoides. Y no es que sea de feo o de horrible, no, son bien bonitos. Lo que sucede es que son términos que vienen dados por la raíz de la palabra y que significa oscuro. Vale, ¿estamos aquí? Hay una estructura que recibe el nombre de pseudohifa. ¿A qué le suena ese nombre? A que es una falsa hifa. Pseudo es falso. Entonces, es una estructura que parece una hifa, pero no lo es. Es esto. Tal vez lo puedo subir. No se sube. Una estructura que parece una hifa. Veamos. ¿Usted ve aquí una especie de tubo? Sí, parece una hifa. No lo es. Esto es una cadena de levaduras. ¿Qué es lo que pasa? La levadura les dije que se reproducía. ¿Por qué mecanismo les dije? Por gemación. Y les dije que la mamá era la grande y que la chiquita era la hija. Bien, cuando esta hija madura, lo ideal en la vida es que cuando alguien madura, se separa de los papás y hace su vida, ¿o no? ¿Verdad? Ustedes un día van a dejar de ser jóvenes, van a madurar, van a tener las capacidades para irse de casa, ¿o no? Eso es lo ideal. Pero sucede que hay momentos en estos hongos levaduriformes que la mamá produce una hija. Y esta hija, por gemación, y esta hija no se desprende de la mamá y lo que hace es alargarse. Y ahí como que sostenidita y alargada, pero empieza a reproducirse. Y entonces esta hija también produce otra hija, que tampoco se quiere ir de la casa, entonces sigue pegadita a su mamá, porque Dios guarde, ama tanto a su mamá, entonces sigue pegadita, se alarga y da otra hija, y entonces al final forma esto, una cadena de levaduras que no se desprenden, y que como están alargadas, dan la apariencia de una hifa. No lo es. Una hifa es de un hongo micelial. Una pseudohifa es una estructura de un hongo levaduriforme. ¿Queda claro esto?
Si hablamos de esa manera, son células independientes. Cada uno de estos pedacitos, aunque usted lo vea que es una estructura tubular, pero tiene esos tabiques. No son tabiques, es simplemente que hasta ahí termina una levadura y comienza la otra. Pero obviamente cuando la vemos al microscopio, a veces da un poco de confusión. Pero a ustedes ya les quedó claro. Bien, para completar la parte de morfología de hongos vamos a hablar de dimorfismo. ¿Qué significa el prefijo di? Dos. Morfo, forma. Entonces, dimorfismo es una capacidad que tienen algunos hongos de presentar dos formas. Es decir, de ser, en la mayoría de veces, o en general voy a decir, dimórfico, dos formas. Dependiendo en qué momento o en qué circunstancia se da este cambio de morfología, así hay diferentes tipos de dimorfismo. Conozcámoslos. Hay un dimorfismo que recibe el nombre de dimorfismo clásico, o se dice que el hongo es dimórfico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hongo que cuando está en tejido tiene una morfología y cuando está en el medio ambiente tiene otra morfología. ¿Qué morfología tienen los hongos? ¿Pueden ser? Hifa y levadura. Bien, entonces, un hongo que es dimórfico tiene morfología de hifa cuando se encuentra en el medio ambiente, y repito, aquí está el dibujito, los que lo alcanzan a ver, solo fíjense en estas rayitas, son las hifas, lo demás no me importa en este momento, solo quiero que veamos la estructura básica fundamental, la hifa. Cuando está en el medio ambiente, es decir, cuando está en su fase saprófita, este hongo tiene como morfología una hifa. Pero cuando ese hongo entra a tejido, es decir, cuando está en su fase parasitaria, ese hongo tiene morfología de levadura. El mismo hongo, solo cambia el ambiente y así él cambia su forma. Repito, en el medio ambiente o en su fase saprófita, que también la pueden encontrar con ese término, es una hifa. En su fase parasitaria o en tejido es levadura. Cuando lo cultivamos en el laboratorio, la temperatura corporal anda por los 37. Entonces, ¿qué esperaría usted que pase si lo cultiva a 37? ¿Qué tipo de colonia esperaría observar? Levaduriforme. Exactamente. Y a 28 grados, que teóricamente es nuestra temperatura ambiente, aunque en este momento ya estamos rondando los 40, casi 50, pero teóricamente 28 grados, ¿será un tipo de colonia? Micelial, exactamente. Cuando yo hago una preparación para ver al microscopio, que en el caso de una colonia levaduriforme se llama suspensión, entonces voy a ver levaduras. En el caso de una colonia micelial, el procedimiento se llama disociado, veo hifa. Entonces, aquí hemos aprendido dos cosas. Hablamos del dimorfismo y otro detalle, y esto es para el laboratorio, de los procedimientos que usted va a ir a hacer para ver al microscopio. No es lo mismo decir, voy a hacer una suspensión, que voy a hacer un disociado. Cuando hablamos disociado, colonia micelial. Si hablamos suspensión, colonia levaduriforme. ¿Estamos claros ahí? Vale. El ejemplo clásico de un hongo que es dimórfico clásico, dimórfico o simplemente dimórfico se llama Histoplasma capsulatum. Es un ejemplo. En clase van a conocer
Creo que solamente histoplasma van a conocer en la próxima clase, pero bueno, este es el ejemplo típico. Ahora, hay otro caso que se llama de dimorfismo, que presenta dos morfologías, presenta morfología de levadura y presenta morfología de hifa, pero al revés. Si por ejemplo en el dimórfico clásico, en tejido, ¿cómo era la morfología? De levadura, y en la fase saprófita era hifa. Con este otro tipo de dimorfismo, que se llama dimorfismo inverso, es al revés. En su fase saprófita es levadura y en su fase parasitaria es hifa. Entonces, por eso se llama dimórfico inverso. Lo clásico es fase saprófita micelial, fase parasitaria, levadura. Pero aquí es al revés. Fase saprófita, levadura, fase parasitaria, micelial. Este es un dimorfismo que lo lleva a cabo el género Malassezia, que ustedes van a conocer la próxima semana. Cuando se cultiva este hongo a 37 grados centígrados o a 28 grados centígrados, da el mismo tipo de colonia, levaduriforme. ¿Cómo les dije que se llamaba este tipo de dimorfismo? Inverso. Y hay otro dimorfismo, aquel en el que tiene dos morfologías, una de ellas es una hifa y la otra estructura diferente a levadura. Sí, en su fase parasitaria o en el medio ambiente es una hifa. Aquí lo vemos, aquí está la hifa. Pero cuando está en su fase fase saprófita o en el medio ambiente es una hifa. Pero cuando está en su fase parasitaria o en tejido, tiene una estructura diferente a una levadura. Por ejemplo, este caso. ¿Parece levadura eso? Tiene tabiques. Usted va a conocer a este hongo el lunes también. Fonseca de Pedrosoy. Lo va a conocer. Y entonces ahí vamos a saber qué nombre tiene esa estructura. O se lo voy a decir ya para que se la aprendan. Se llama célula fumagoide. Esto. Fumagoide, de fumar. No fuma, pero fumagoide. Entonces, dimorfismo, dos morfologías, sí, hifa y cualquier otra morfología diferente a levadura. Cuando lo cultivamos en medios de cultivo convencionales, estas estructuras en específico no se han podido reproducir o no se han podido obtener en medios de cultivo tradicionales, in vitro, que nosotros hacemos. Hay formas de reproducción, pero no es lo usual, no es lo convencional. Entonces, si lo cultivamos en los medios habituales a 37 grados centígrados y a 28 grados centígrados, va a dar la colonia micelial. Y cuando lo veo al microscopio de esa colonia micelial, vuelvo a ver las mismas estructuras de su fase saprófita, o sea, las hifas. A ese dimorfismo se le da el nombre de dimórfico bifásico. Bifásico, B de burro, I, fásico. Bien, entonces, dimorfismo, que es una capacidad que tienen algunos hongos de tener dos formas. Hay tres tipos de dimorfismo. ¿Cuáles les he explicado? El dimórfico clásico, dimórfico inverso o dimorfismo inverso y el dimórfico bifásico. Bien. Cuando nos referimos a un hongo que lleva a cabo cualquiera de estos, que tiene la capacidad de tener ese dimorfismo,
Ahí nos familiarizamos con esos términos y, por ejemplo, solo decimos un hongo dimórfico. Cuando decimos un hongo dimórfico, lo asociamos a un hongo con dimórfico clásico. Ahora, dimórfico inverso, aquí no hay vuelta de hoja, porque pues hay que entender que hay un cambio. Y el dimórfico bifásico solamente le podemos llamar bifásico, o sea, acortamos el nombre. Pero bueno, eso es en cuanto a dimorfismo. Ahora hablemos de necesidades fisiológicas. Vamos a decir que los hongos no son seres exigentes. Ellos crecen, bueno, ustedes no me dejarán mentir que hasta en los zapatos. Ustedes dejan los zapatos un poco, dejan de ponérselo, lo dejan en el closet y a la semana usted ya los encuentra que se le hicieron de gamuza porque ya tienen así un como pelito verde. Pues porque no son exigentes realmente. Y en el laboratorio lo ponen de manifiesto a morir. ¿Por qué razón? Primero vamos a decir que para la nutrición los hongos llevan a cabo ¿qué mecanismo les dije? Absorción. Y decíamos que la diferencia con las plantas era que estos eran seres heterótrofos, quiere decir que necesitan materia orgánica formada para poder alimentarse. Ellos no, eso sí, no pueden hacerlo, no preparar su propia comida, sino que ya se le tiene que dar la comida. Bien, son heterótrofos. Pero ¿qué necesita en el laboratorio para crecer? Bueno, simples cosas como una materia nitrogenada. Es decir, son medios de cultivo que llevan peptona como materia nitrogenada. Llevan azúcares. Los hongos tienen alta concentración de azúcar, los medios de cultivo. El azúcar que prefiere es la glucosa. 4.5% de glucosa llevan los medios de cultivo, o sea, es bien azucarado porque los hongos les gusta mucho este compuesto. Deben de tener un soporte sólido. Ese soporte sólido se los da el agar. Debe tener un pH ligeramente ácido, 5.6 a 6.7, ligeramente ácido. Una adecuada aireación, por eso lo ideal es trabajar con tubos que llevan tapón de algodón con gasa, que le permite la entrada porque son aeróbicos y necesitan esa entrada de aire con facilidad. Ahora, voy a hacer otro paréntesis y me voy para el laboratorio. Se los cuento con propiedad porque en eso estamos trabajando. La universidad tiene escasez de materiales. A puras penas hemos conseguido, el licenciado ha conseguido 1 libra de algodón y un poquito de gasa. Entonces, si nos ponemos a hacer tapones para estos tubos, nos vamos a acabar ese material y lo que les dije que estábamos recuperando cadáveres, tenemos que pararlo. Entonces, lo que se les va a dar en el laboratorio es un tapón de lata que permite, o sea, tapa el tubo, permite esa aireación, pero se los traigo a cuenta para que no se vayan a sorprender que en el laboratorio se les dé ese tapón de lata que para cultivos que se van a ocupar en un lapso de 15 días funciona perfectamente. Cuando ya los queremos trabajar en el laboratorio ya nos da problema porque como entra aire sin pasar ningún filtro, entonces nos contamina. Entonces por eso es ese cambio. Pero bueno, lo que debe de recordar es que son aeróbicos y necesitan una adecuada aireación. Hay hongos que si yo los pongo en un medio de cultivo con tapón de rosca, no crecen. Tengo que dejárselo flojito y así hemos tenido que estar batallando y no. Tienen que tener ese flujo de aire que les permite entonces su crecimiento. La temperatura de crecimiento de los hongos, a diferencia de bacterias, los hongos crecen en una temperatura que va de 20 a 30 grados centígrados.
un promedio óptimo de 28 grados centígrados. Hasta hace algún tiempo nosotros nos jactábamos de decir a temperatura ambiente, porque El Salvador tenía una temperatura de 28. Ahora estamos ya hasta pensando con la licenciada Recinos tener una incubadora a 28 grados, porque cuando los dejamos a temperatura ambiente, de repente que se están quemando los pobrecitos. Entonces, pues porque son seres vivos, y igual que nosotros nos estamos ahogando por el calor, pues igual ellos, ¿verdad? Pero bueno, eso es un comercial para que despierten. ¿Qué temperatura les dije? Promedio ideal óptimo 28, pero va de 20 a 30. Y algunos, y si hablamos del tiempo de crecimiento, también es importante recordar que los hongos, a diferencia de bacterias, no crece en horas, en minutos, sino que crece en horas o incluso en días. Los hongos que más rápido crecen son los hongos levaduriformes, que crecen ahí por las 48 horas, usted empieza a ver colonias. Pero los hongos que son miceliales, hay hongos, el que más rápido crece es a los 4 días, 3, 4 días, y hay otros que llegan hasta los 21 días y hay otros que llegan hasta 6 semanas. O sea, hay de crecimiento rápido de 3, 4 días, hongos miceliales, y hay otros que crecen a los 15 días, 10 días, 21 días y puede llegar hasta 6 semanas. Entonces, cuando usted sea médico e indique un examen de laboratorio en donde quiere que se le busque la presencia de un hongo, no vaya a hacer el ridículo pidiendo que le dé resultado de cultivo a las 48 horas. O sea, igual que bacterias. Quien 24 horas crece, hacen las pruebas y en máximo 3 días tiene resultado con todo y antibiograma. Eso es bacteria. Con hongos no funciona así. Dependiendo del hongo, como repito, si es una levadura, empieza a crecer a los 48 horas, más o menos como a los 3 días, ya se puede empezar a hacer pruebas y con suerte 5 o 6 días va a tener resultado. Si es levadura. Si es un hongo micelial, el promedio anda por 15 días para poder dar resultados de cultivo. La mayoría de hongos crece en más o menos 10 días, 10-15 días, entonces es un tiempo prudencial que se deja para dar un reporte de laboratorio. ¿Queda claro esto? Iba a decir, o lo voy a decir, hay unos hongos de crecimiento rápido que crecen de 3 a 5 días, y así como crecen de rápido de 3 a 5 días, así mata a las personas. La mayoría de casos de que se diagnostican causados por estos hongos, se hacen estudios post-mortem. O sea, en 5 días mata, y lo mata. Y así como digo, así como crecen de rápido en el medio de cultivo, así también es el daño que producen en el humano. Entonces, por eso de las pequeñeces que le ven, que a veces lo consideran, son clasificados como hongos inferiores, porque no tienen hifas tabicadas, sino que hifas cenocíticas. Entonces, por ser de hifas cenocíticas, en una categoría inferior. Pero de inferior no tienen nada, jóvenes. En personas descompensados, por ejemplo, personas diabéticas descompensadas, cetoacidósicas, en 4 días hay que ir a visitarlo al cementerio. Entonces, es importante que ustedes conozcan de eso. Lamentablemente en transmisibles no les hablan de esos hongos, pero yo me doy la tarea de decírselos. El tal hongo negro que se hablaba en el COVID, no sé si se acuerdan, que lesiones del hongo negro, pues es uno de estos que da ese cuadro. Pero bueno, ese es otro comercial, no se lo voy a preguntar, solo es para que despierten, jóvenes. Vale. Por último, hay algunos hongos que necesitan vitaminas.
muy pocos necesitan vitaminas. Entonces la mayoría de hongos crecen en un medio de cultivo típico para hongos que se llama agar, porque lleva el soporte sólido, glucosado, porque lleva glucosa. ¿Cuánto les dije que tenía? 4.5. Entonces, agar glucosado de saburó, está escrito en su manual, por favor lo revisa. Se lo voy a preguntar. Saburó, se pronuncia saburó, se escribe saburao, en honor a Saburó, que fue el que lo descubrió, un argentino que lo descubrió. Vaya, ¿cómo les dije que se llamaba el medio? Agar glucosado de Saburó. Ese es el medio tradicional típico para el aislamiento de hongos y que la mayoría de veces se utiliza. Vale. Hablemos de reproducción. Como todo ser vivo, si queremos perpetuar la especie, ¿qué tenemos que hacer? Reproducirnos. El otro día estaba viendo un meme que decía que, sí, me impactó, porque decía que la humanidad está a punto, que vamos camino a la extinción. Y no sé si ya lo vieron, que la bisabuela tuvo 12 hijos, que la abuela tuvo 9 hijos, que la mamá tuvo 4 hijos, que el hijo tiene un gato y que el gato está castrado. O sea, ahí se acabó el mundo. O sea, esa es la realidad ahora. No sé ustedes, ojalá que ustedes sean pro vida, pero pues los hongos, ellos sí, ellos están en su salsa, ellos les gusta reproducirse. Y las estructuras de reproducción de los hongos reciben el nombre de espora. Y aquí es donde yo les dije que quería su atención, porque todavía ustedes están estudiando para bacterias. Y en bacteria, espora tiene otra connotación. ¿Espora qué es? En bacteria, una estructura de resistencia. En cambio, en hongos, es una estructura de reproducción. ¿Estamos claros ahí? Pues bien, los hongos, para perpetuarse y perpetuar la especie, se reproducen. La mayoría lo hacen de manera asexual. También se le da el nombre de una reproducción anamorfa. Asexual porque el mecanismo que utiliza es una mitosis y no hay combinación genética. O sea, una célula le da ganas de reproducirse y da una hija. Punto. Por un mecanismo que se llama mitosis. En cambio, hay otros hongos que además de llevar a cabo reproducción asexual, lo hacen de manera sexual. Es decir, hay una célula masculina, una célula femenina, así como los humanos, como los animales. Hay un macho y una hembra y se combinan y producto de esa combinación genética dan origen a una espora sexual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas reproducciones? La reproducción asexual, no hay combinación genética. La célula, la espora hija, es exactamente igual a la madre. En cambio, en la sexual hay combinación genética. Debe de haber una célula masculina y una femenina. Y se da esa combinación genética y la célula hija, obviamente, tiene material genético de ambos progenitores. A esa reproducción sexual también se le da el nombre de teleomorfa. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? En el caso de la reproducción asexual, es en base a esas estructuras de reproducción asexual que nosotros hacemos identificación y diagnóstico de hongos. Si no le vemos estructuras de reproducción asexual, no podemos decir, en el 99% de los casos, no podemos decir qué hongo es. La reproducción sexual ya es una reproducción como un tanto más sofisticada, digámoslo así, y ya no tiene importancia para diagnóstico, sino más bien la importancia es para el hongo, porque esto le permite adquirir ciertos factores a las células hijas como para sobrevivir,
como para resistir a algunos medicamentos, por ejemplo. Pero bueno, gracias a Dios, la mayoría de hongos no llevan a cabo este mecanismo, sino que llevan reproducción asexual. De esa reproducción asexual, que les dije que daba origen a estructuras que recibían el nombre de las estructuras de reproducción, esporas, hay algunas que están dentro de una bolsa, de una especie como bolsa, y hay otras que están fuera, o sea, están expuestas. Entonces, aquellas esporas asexuales internas son las que van a estar dentro de una especie como de bolsa. El ejemplo típico es de esta que se llama esporangiosporas. La esporangiospora recibe el nombre de así porque la especie de bolsa que lo contiene se llama esporangio. Esa bolsa, esporangio. Y dentro está un montón de esporangiosporas. La estructura que lo sostiene recibe el nombre de esporangióforo. Todos son derivados. Una vez se pueda usted un nombre, saca deducción de los otros. Bien, eso es la espora típica de el ejemplo típico de una espora asexual interna. Ustedes en el laboratorio van a conocer un hongo que tiene espora asexual interna, pero que no está en una bolsa que se llama esporangio. Y en esa bolsa, a diferencia de esta que usted viendo aquí, en esa bolsa, que son esas chiquitas que usted está viendo aquí, cada una de esas bolsas solo tiene una espora asexual interna. Entonces a eso recibe el nombre de endospora, endo interna, espora interna. En el laboratorio ustedes, ya les conté la historia de que estamos reviviendo cadáveres. Pues bien, todavía no hemos alcanzado a revivir uno que tenga esto, sino que el que actualmente ya está apto para que ustedes lo vean al microscopio, al laboratorio, es este, el que tiene varias estructuras propias de sostén, pero que tiene esta estructura que lo sostiene, que si bien se llama esporangióforo, termina en ese ensanchamiento que da el nombre de vesícula, y después de la vesícula usted ve este montón de chibolitas. Eso es una esporangiola, que adentro está la endospora. Vean, yo sé que es complicado esto, lo va a ver en el laboratorio, usted no va a ser licenciado en laboratorio clínico, lo tengo claro, y entonces yo solo se los tengo que hablarles de esto porque existe y porque usted lo va a ver en el laboratorio, ¿verdad? Solo quiero que grabe en su memoria que los hongos tienen esporas asexuales que son internas, que el ejemplo típico es la esporangiospora, pero que si dentro de esa bolsa que lo contiene solo hay una, entonces esa una se va a llamar endospora. No sé si queda claro esto. Bye. Ahora, las esporas asexuales externas están fuera. Entonces, los hongos generalmente, hay esporas asexuales externas que reciben el nombre de blastoconidia. La blastoconidia es una espora asexual externa por medio de la cual se reproducen los hongos levaduriformes. Esta es una levadura y tiene su hija. Ya pues, esa hija
que le hemos llamado hija hasta este momento, tiene nombre, se llama blastoconidia. Blastoconidia es una conidia, es una espora asexual externa y que es la espora por la cual se reproducen las levaduras. Ahora, cuando estamos identificando, tenemos que fijarnos, entre otras cosas, en que si es gemación, si solamente hay una hija o si hay varias hijas, como en este caso, una levadura con varias hijas. Este es gemación única, gemación múltiple. Nos fijamos en qué, el punto de unión de la madre, si es fino o si es ancho. Aquí está fino, aquí está ancho, esto es múltiple. Detalles microscópicos como ese son los que sirven para ayudar en el diagnóstico y eventualmente, son producidos ejemplos de estos hongos levaduriformes con estas características en tejido. Ustedes no van a estudiar en enfermedades transmisibles porque son micosis o enfermedades que no son frecuentes en nuestro medio, pero que eventualmente, cuando regresen nuestros hermanos de la diáspora, en donde, dígase, Estados Unidos es frecuente o hay casos de esto, pues eventualmente puede venir alguno de ellos. Solo les dejo la inquietud. Solo quiero que recuerden que blastoconidia es una espora sexual externa por medio de la cual se reproducen las levaduras. Hay otra estructura de reproducción asexual externa que se llama artroconidia. La artroconidia se observa en hongos miceliales con hifas tabicadas, y si usted se fija, esta foto, ¿qué es lo que está viendo? Como que fuera una cadena de tabiques que se ha cortado, porque ciertamente eso es, son tabiques que se van cortando, se van separando de la hifa, y a esa estructura rectangular se le da el nombre de artroconidia. Algunos lo describen como vagones del tren, así. Bien, las otras estructuras asexuales externas se han clasificado y se han nombrado en base a tamaño, y tenemos microconidias si son pequeñas, como estas que usted está viendo aquí, estas que son redonditas, alargaditas, o como estas que están acá, alargaditas. Hay algunas microconidias que están sostenidas por una estructura y hay otras que están a lo largo de la hifa. Esos detalles son los que sirven para identificar. Y por ejemplo, en Trichophyton rubrum les van a hablar que tiene tales microconidias con esta disposición, o que Trichophyton interdigitale tiene tales microconidias con esta otra disposición. Entonces, de esas cosas se trata la parte de identificación de hongos. Ahora, las otras que son más grandes, las conidias más grandes son las macroconidias, que tienen diferentes formas y que igual detalles de esa forma son los que sirven para identificar. Bien, hay un término, y por eso les dije que no voy, entre otras cosas, el Yahweh, no voy a contemplar Yahweh como libro texto, porque entre otras cosas, imprecisiones, está esta que es magistral, la imprecisión, diría yo que un error. Clamidoconidia, si bien suena a conidia y suena a una estructura de reproducción asexual, no lo es. La clamidoconidia es una estructura de resistencia de los hongos. Es una estructura esférica de pared gruesa que puede estar
intercalares en la hifa o al final de la hifa. Lo vemos aquí. ¿Ve? Este está al final de la hifa, aquí hay algunos intercalares a la hifa. Son estructuras de resistencia. Bien, entonces, espora asexual interna, el ejemplo clásico es por angiospora, pero les dije otra, la que usted va a ver en el laboratorio, endospora. Muy bien. Ejemplo, los nombres de las 4 esporas asexuales externas, ¿cuáles son? Blasoconidia, artroconidia, microconidia, macroconidia. Ajá, una forma fácil de aprenderse esto. Todas las que terminan en conidia son esporas asexuales externas. ¿Sí? Y la que termina pero hay excepción. ¿Cuál les dije que era? La clamidoconidia, que si bien termina en conidia, es una estructura de resistencia. ¿Estamos ahí? Va. Ahora vamos a la reproducción sexual. La reproducción sexual, aquí la cosa es más fácil. Solamente son 3 tipos de espora. Tenemos cigospora y basidiospora, que son esporas sexuales externas, y las ascospora, que son esporas sexuales internas. ¿Por qué? Porque esta ascospora está dentro de una bolsa, usted lo viendo aquí, estas son las ascosporas, ¿ve? Dentro de una bolsa que recibe el nombre de asco, no de asqueroso, pero asco, asca, ascus, como que usted quiera llamarle, como quiera que sea, es una bolsa que contiene estas esporas en la que hay combinación genética de parte de un proceso de combinación genética y reciben este nombre. Entonces, cigospora, basidiospora son externas porque están fuera de la estructura, y la ascospora es interna porque está dentro de una estructura que recibe el nombre de asco. Bien, ¿qué tienen en común esos nombres? Que terminan en spora. Entonces, todo aquello que termina en spora es una espora sexual, excepto, ¿cuál es la espora que el nombre termina en spora pero que no es sexual, sino que asexual? La esporangiospora, exactamente. Entonces les dije, a ver, retrocedamos. Les dije, todo nombre que usted le vea que termine en conidia es asexual externa, excepto clamidoconidia, que es reproducción, que es resistencia. Vale. Todo lo que termine en spora es sexual, excepto esporangiospora, spora aquí no aplica, endospora no aplica, porque es la excepción. Estas son asexuales internas. ¿Estamos claros ahí? Vale. No voy a hablar de mecanismo de cómo se da ese proceso de reproducción, solo pinceladas, en tanto decir, la reproducción asexual, el proceso genético que se lleva a cabo es mitosis. En la reproducción sexual hay una serie de pasos como que fueran realmente seres humanos. Mire, va desde que los hongos lanzan feromonas para atraer al otro y que después se juntan y algunos tienen unión libre un tiempo y después, sí, así. No voy a entrar en ese proceso, como repito, pero sí quiero que sepan que en este proceso es complejo, y el proceso genético, en el caso de la reproducción sexual, lo que ocurre es una meiosis.
Por eso algunos autores a las esporas asexuales les dan el nombre genérico de mitospora, porque es producto de una reproducción asexual en la que se da el proceso genético mitosis. Y en el caso de las esporas sexuales reciben el nombre de meiospora. En general, el nombre genérico de estas tres es una meiospora. ¿Por qué? Porque lleva a cabo meiosis. ¿Estamos ahí? Bye. Ahí les dije que tenían que estar atentos porque hay un montón de nombrecitos. Voy a terminar diciendo que la mayoría de hongos patógenos humanos que llevan a cabo o que tienen la capacidad de llevar a cabo reproducción sexual lo hacen mediante la producción de ascosporas. Esa es la mayoría, son ascosporas. Unos poquitos basidiosporas y otros poquitos cigosporas, pero la mayoría de hongos capaces de llevar a cabo reproducción sexual, que insisto que no lo hacen todos, sino que unos poquitos se reproducen sexual, y de esos poquitos la gran mayoría es mediante la formación de ascosporas. ¿Estamos ahí? Bien. Y para terminar, hablamos de clasificación taxonómica. Y mire, la clasificación taxonómica de los hongos, yo siempre he creído que los micólogos a veces quizás no tienen mayor cosa que hacer, mentira. A cada rato le cambian y esto es un constante cambio. Les voy a dar lo que hasta ahora está. Pertenece al reino fungi. Los criterios de clasificación antes de la biología molecular era tan fácil como de decir, ¿lleva a cabo reproducción sexual? Sí. Entonces, si lleva a cabo reproducción sexual, ¿cuál es la espora que produce? Es cigospora. Pues entonces cigomicota. ¿Y que produce ascospora? Ascomicota. ¿Y que produce basidiospora? Basidiomicota. Y no se reproduce de manera sexual, solo asexual. Bueno, entonces un sola bolsa deuteromicota. Era tan fácil como eso. Pero la biología molecular vino a ser cambios que hoy en día todavía no terminan, en algunos hongos no terminan de establecer el árbol filogenético, y hay algunos hongos que no encuentran a dónde meterlos. Pero bueno, dentro de eso, ahora los hongos se han clasificado en 7 divisiones. En el caso de los hongos hablamos de divisiones y no de filum. El término correcto es, o la categoría taxonómica es división, no filum. Y eso es otro error que aparece en Yaguas. No quiero sacarle errores, pero porque si lo leen, por si no me hacen caso y lo leen, o alguien que no estuvo en la clase lo lee, avísele que no es filum, es división, que son 7 divisiones. De esos 7 divisiones, 3 son de importancia médica: ascomicota, basidiomicota y microsporidia. Si comparamos esos 3 nombres, micotas viene de hongos. ¿Y qué está haciendo microsporidia ahí? Pues lo mismo me pregunto yo, mentira. Vea, los microsporidia hasta hace algún tiempo eran clasificados como parásitos, pero ahora le encontraron una serie por biología molecular de semejanzas con hongos, y ahora los microsporidia son clasificados como hongos. Aunque, dicho sea de paso, son estudiados siempre en parasitología, porque, es la muestra clínica en la que se observan, o el daño que produce la muestra clínica son heces, y eso es parasitología.
Microsporidia, así, en la sección de micología no se está estudiando por el momento. Aunque, como repito, son hongos. Eso sí, ya está confirmado que son hongos. Otro paréntesis, eso no es cosa del otro mundo. Miren, nocardia, ¿se acuerdan que hablábamos de actinomicetales? Hablábamos de nocardia. Nocardia es una bacteria. Y nocardia nosotros la estudiamos en micología. O sea, los aislamientos de nocardia se hacen en micología porque son muy parecidos a hongos. Entonces, ahora sucede lo mismo con microsporidia. Es un parásito, es un hongo, pero se estudia en parasitología. Les devolvimos una pelota por lo menos. Bien, 3 son las divisiones: ascomicota, basidiomicota, microsporidia. Ascomicota, basidiomicota tienen hifas tabicadas. Los hongos que pertenecen ahí son de hifas tabicadas. El problema que se tiene es con los hongos con hifas cenocíticas, que mientras lo ubicaron en la división zigomicota, después lo ubicaron en glomeromicota, ahora dijeron que la glomeromicota no está incluido los de interés médico, y estos, al final, esos están en el limbo, en una categoría que le llaman incertae sedis, es decir, que no saben a dónde meterlos, y entonces no le han creado división, sino que una subdivisión mucoromicotina, la salida más salomónica que tuvieron, y dentro de esa subdivisión mucoromicotina está la orden mucorales y la entomoftorales. Les cuento todo este cuento solo para que dimensionen lo complejo que es la taxonomía de los hongos. Yo no pretendo que ustedes sean taxónomos, pretendo que tengan la idea básica, y con que se aprendan las 3 divisiones de importancia, porque aquí está el grueso. Específicamente, ascomicota y basidiomicota son las 2 divisiones en las que está la gran mayoría de hongos patógenos humanos. Está el otro poquito de microsporidia, les decía, y dentro de la subdivisión mucoromicotina, que están estos hongos con hifas cenocíticas, de las que les hablaba, que le llamaban los hongos inferiores, y que de complejo de inferioridad no tienen nada, porque son altamente letales. ¿Alguna duda de esto? Los hongos, si hablamos de qué es lo que nos causan a nosotros los humanos, los hongos pueden causar alergias, la enfermedad, las micopatías se llama. Todos los cuadros clínicos producidos por hongos en general reciben el nombre de micopatías. Entonces, pueden producir alergias. De ahí que cuando usted abre una caja con mucho polvo, por ejemplo, la gente que es atópica, que es alérgica, empieza a estornudar. ¿Por qué? Porque los hongos, sus esporas, son alergenos, producen alergias. Hay otros procesos patológicos en los cuales se dan por el consumo o por la participación de hongos macromicetes, o bien el consumo de macromicetes, o bien la participación de hongos micromicetes que mediante la producción de toxinas. En general producen cuadros de intoxicación alimentaria. Reciben el nombre de micotoxicosis si la intoxicación alimentaria se da por la ingesta de toxinas, o bien micetismo si la intoxicación alimentaria se da por comer hongos macromicetes. Entonces, usted me dirá, ¿y en qué momento yo me voy a comer las toxinas? Simple, se le pudre la fruta y está toda peluda y todo esto, y entonces las fresas están apetitosas y le costaron $3 en el súper, y no puedo desperdiciar esto, ¿verdad? Este manjar de la vida. Entonces, ¿qué hace la gente? A ver, la lavo, le quito lo peludito y lo podridito que tenga, y ya está listo para echarle miel de abeja o hacer un batido. Ajá, ¿qué estamos haciendo?
comiéndonos las toxinas, porque el hongo ya no está, pero toda la fruta y todo lo que estuvo en contacto con el resto, todo tiene toxina. Simple, una papaya, lo mismo. Está el huequito, no, solo quítale el pedacito ahí, pártala. No, ahí van toxinas. El pan de caja, tan fácil, córtelo, póngale margarina, mantequilla, póngalo en la freidora de aire, le queda tostadito y ya tiene, ¿sí o no? Vale. ¿Qué está comiéndose? Las toxinas. Las toxinas no se degradan y el consumo frecuente, excesivo de esto da cáncer hepático. O sea, no es así tampoco que, solo la toxina. No, aquí hay hongos microscópicos, micromicetes, que producen esas toxinas. Generalmente son hongos del género Aspergillus y las toxinas se llaman aflatoxinas. Un ejemplo. Entonces, el consumo de esas aflatoxinas, constante y frecuente y mucha cantidad, puede llevar a la producción de un cáncer hepático. ¿Cuál es lo más grave de esto? Que cuando en el campo, por ejemplo, los granos se llenan de hongos, el maíz se llena de hongo, lo meten en los graneros y por la humedad se llena de hongos, ya no hacen tortillas de ahí porque la tortilla ya no sabe bien. ¿Pero qué hacen? Lo muelen, lo hacen harina y se lo dan a las vacas o se lo dan a las gallinas. Entonces, hay estudios en México, por ejemplo, en donde han llegado a la conclusión, que la vaca alimentada con esos granos, con hongos, la leche lleva toxinas. O sea, no es meter miedo, pero realmente, y no por eso, entonces, voy a dejar de tomar leche. Mire, dice, el comer semillitas, maní, almendras, es saludable. Pero esas semillitas también, ¿de dónde vienen? ¿Cuál ha sido su almacenamiento? ¿Tienen o no tienen hongos? Entonces, les dejo la inquietud. ¿De aquí no van a comer? ¿Cómo no? Coman, pues. Si la vida, pues sí. ¿Cómo se llamaba a ese tipo de intoxicación? ¿Cómo se llama? Micotoxicosis. Es el consumo de toxinas. Yo no me como el hongo, me como la toxina. Pero hay otra que se llama micetismo, que es el consumo de hongos venenosos, macromicetes. ¿Dónde estamos? Aquí. Un hongo macromicete, entre más bonito es, más venenoso. Este se lleva la joya de la corona. ¿Se parece al de los pitufos? La manita feioides. Mire, de los hongos macromicetes están los comestibles, donde está el champiñón, el más usual, ¿verdad? Y si usted se va a los mercados de México, tienen una cantidad de hongos comestibles, según ellos. Se los comen, no se han muerto. El otro día vi que también en la zona de Ataco ya empiezan a enseñar esos hongos comestibles diferentes a los champiñones. Me dijeron, ¿vas a comprar? Le dije, no, yo no sé de dónde vienen y ¿quién me garantiza a mí que realmente son comestibles? Mejor el champiñón, que es el que ya conozco. ¿Por qué? Porque hay de los macromicetes, hay algunos que son muy venenosos y que matan, hay otros que son alucinógenos, que los ocupan para sus noches de locura. Pero el cuadro que producen, como digo, es envenenamiento por el consumo de hongos macromicetas, es micetismo. El ejemplo, Amanita feioides. Y por último tenemos propiamente las enfermedades producidas por hongos, que reciben el nombre de micosis. Ya, el hongo como tal, causando un cuadro clínico, eso recibe el nombre de micosis. La alergia no es un cuadro clínico como tal, es un producto se desencadena por el contacto con hongos. Por eso no hablamos de una enfermedad, la alergia como una enfermedad producida por hongos. Hablamos como un cuadro clínico
o una patología en la que están involucrados hongos, pero cuando ya es propiamente el hongo causante de ese cuadro clínico, esas manifestaciones clínicas, entonces se llama micosis. Las micosis reciben diferentes nombres. Hay varios criterios para llamarle a estas micosis, a estas enfermedades. Hay algunas micosis que reciben el nombre en base a la parte del organismo que invaden. Por ejemplo, si están en el oído, dicen, es una otomicosis, está en el oído. Si están en la uña, canestén, ¿cómo se llama eso? Onicomicosis, Si está, por ejemplo, en los ojos, queratomicosis, por decir algo. Hay otro nombre que reciben en base al hongo que lo causa. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum produce histoplasmosis. Sporotrichenki produce esporotricosis. Cándida produce candidiasis. Eso es dependiendo del hongo, del género de hongo. Y la otra clasificación es la que se hace en base al nivel de afección. Hay hongos que invaden a nivel de piel y entonces son y pelo, y entonces son las llamadas micosis superficiales. Dentro de las micosis superficiales hay unas que están en la capa más superficial de la piel y otros que avanzan un poquito más adentro de la piel. Pero en general, micosis superficiales que afectan piel y pelo. Las micosis subcutáneas avanza en profundidad y va hacia tejido subcutáneo. Hay daño a nivel de piel, pero ya hay daño a nivel tejido subcutáneo, incluso puede haber invasión de músculo y de hueso. Luego están las micosis sistémicas, que como su nombre lo dice, ya abarca un sistema de órganos. Estos se caracterizan porque los hongos entran por vía respiratoria, llegan a pulmón, que es el primer órgano, y de ahí se van a otros sitios. Dígase sistema nervioso central, dígase sistema fagocítico mononuclear, por ejemplo. Esas son las micosis sistémicas. Y por último, las micosis oportunistas. Las micosis que son causadas por hongos que usualmente no son considerados patógenos, sino que se aprovechan de inmunosupresión en el paciente y ahí van a causar enfermedad. ¿Estamos ahí? Vale. Esta es entonces la clase. Solo quiero decir algo. En la clase solo he hablado de lo feo de los hongos, pero los hongos estos que nos causan enfermedades es un grupito. Hay hongos que han colaborado, bueno, ya les dije que son los principales descomponedores en la cadena alimenticia. Además, ¿por qué usted come pan francés? Porque hay levaduras. ¿Por qué algunos toman levadura? Porque algunos toman cerveza, vino, porque hay levadura. ¿Por qué por qué tenemos salsa de soya? Porque hay un hongo que se ocupa para la producción de salsa de soya, del ácido cítrico. Mire, hay unos hongos que son los encargados de, bueno, el más conocido, producción de antibióticos. ¿Cuál es el más conocido? La penicilina, es de un hongo. Entonces, nos toca hablar de lo malo, pero los hongos también son seres que han dado mucho beneficio a la sociedad y al mundo y tienen un papel importante. Y me dirán, sí, porque sin hongos no hubieran tenido algunos placeres de la vida. Pero bueno, les agradezco y seguimos hablando otro día.